Hola a todos, en esta noche vamos a crear una base de datos en SQL utilizando MySQL con Workbench y adicional a eso vamos a crear una tabla con 10 columnas y algunos registros. Seguidamente de eso vamos a crear un usuario y otorgarle los privilegios necesarios para que pueda leer y poder escribir en la base de datos, que básicamente son acciones insert y select. Ojo que aquí lo vamos a hacer estrictamente solo en la base de datos que vamos a crear. Después de eso vamos a probar al usuario y bueno, acá yo ya tengo Workbench, entonces voy a seleccionar a mi usuario. Acá me está pidiendo mi contraseña, ya estamos dentro. Muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer es crear nuestra base de datos. Yo acá voy a utilizar el comando create. Recordemos que este comando nos sirve para poder crear algunas entidades, como por ejemplo un usuario, una base de datos, una tabla. En este caso pues yo necesito crear una base de datos, entonces voy a seleccionar, voy a escribir database y vamos a colocar computers, que es la base de datos que yo quiero crear. Acá lo ejecutamos, se creó correctamente y yo ahora quiero utilizar la base de datos computers. Si no publicamos esto, no, Workbench no va a saber a qué nos estamos refiriendo, a qué base de datos queremos consultar o dónde queremos hacer nuestras consultas. Es use computers. Ok, vamos a ejecutarlo. Acá nos aparece que está todo bien. Entonces vamos a ver si existe, vamos a verificar si existe nuestra base de datos computers. Para esto voy a colocar select computers y todavía no lo puedo verificar porque no tengo ninguna tabla dentro de esta base de datos. Entonces vamos a crear una tabla create table. Dentro de la tabla, bueno, la tabla le podemos colocar un nombre. Yo le voy a colocar devices y acá vamos a crear pues ciertos atributos que va a tener la tabla, que van a ser las columnas. Yo aquí ya tengo algunos que había elegido desde antes, entonces vamos a utilizarlos. Algo que cabe resaltar acá es de que vamos a crear un ID que va a ser nuestra llave primaria. Esto va a ser autoincrementable para que no se repita y va a ser un número. Después tenemos algunos varchar para textos, algunos int igual para número, unos decimales para poder utilizar números decimales, para poder utilizar tipo fecha, que son year, y booleanos para escoger algo de verdadero o falso. Vamos a ejecutar esto y acá nos aparece que se creó correctamente. Entonces ahora ya podemos seleccionar nuestra tabla, que va a ser devices, y vamos a select all from devices. Vamos a poder ver una lista de los datos que tenemos. En este caso pues no vamos a tener nada por el momento. Uy, es esta. Entonces acá, si se dan cuenta, nos aparece null, 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 porque todavía no tenemos datos insertados. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es de que vamos a insertar algunos datos. Y bueno, antes de esto vamos a crear un usuario para poder hacer esta inserción de datos y lectura de datos. Bueno, para poder crear un usuario vamos a utilizar la palabra reservada create, que ya habíamos mencionado que podíamos utilizarla para crear entidades. En este caso la habíamos utilizado para crear una tabla, para crear una base de datos. Ahora vamos a utilizarla para crear un usuario. Entonces este usuario le vamos a colocar un nombre, le vamos a poner Eric Galileo. Y este usuario va a estar en nuestro localhost y es importante que le podamos colocar una clave. Entonces esto lo vamos a hacer con la palabra identified by
Y acá le vamos a poner random password. Y vamos a crear nuestro usuario. Vamos a ejecutar esto. Ya me aparece acá que está creado. Y ahora lo que nos falta es poder darle permisos para poder escribir en nuestra tabla devices y poder leer. Entonces para eso vamos a utilizar una palabra reservada que se llama grant, que es para poder otorgarle ciertos permisos. Nosotros dijimos que necesitábamos permisos para que escriba y para que lea. Esto básicamente es un insert y un select. Esto va a ser en la base de datos computers y específicamente en la tabla devices. Vamos a colocarle que va a ser a nuestro usuario Eric Galileo. Y con esto ya tendríamos listo nuestro usuario. Vamos a ejecutarlo. Y solo para que se puedan actualizar los permisos, vamos a utilizar un comando que se llama flush privileges. Esto lo ejecutamos solo para que estemos seguros de que vamos a tener los permisos y se estén actualizando. Bueno, entonces yo ahora voy a ingresar con este usuario y voy a colocar mi random password. Vamos a crear una nueva instancia acá. Nuevo usuario. El username va a ser Eric Galileo. Acá va a ser un random password. Vamos a testear que la conexión esté bien y vamos a ingresar. Bueno, ahora que ya tenemos este usuario, vamos a utilizar nuestra base de datos que le habíamos colocado computers. Solo voy a acercar esto. Y acá podemos verlo que ya lo estamos utilizando con nuestro nuevo usuario. Acá vamos a utilizar select all from devices y tendría que darnos el resultado de poder ver nuestra tabla, aunque en este momento esté vacía. Está todo correcto. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es crear ciertos registros. Entonces yo acá voy a utilizar nuevamente nuestra palabra insert into. Esto va a ser en nuestra tabla devices. Acá vamos a colocar todos los datos que ya habíamos colocado en la tabla, que son las columnas. Y vamos a colocar los valores, que básicamente yo acá ya tengo algunos valores. Entonces vamos a poder colocar los valores que nosotros querramos. Yo acá solo voy a colocar 2 por el momento. Ojo que aquí no estamos metiendo completamente nuestros valores completos y no estamos ingresando el ID, ya que habíamos hablado que el ID iba a ser autoincrementable. Entonces vamos a intentar ejecutar esto. Ya tenemos 2 valores insertados. Si seleccionamos otra vez la tabla, tendríamos que tener 2 valores. Y acá yo simplemente voy a seguir ejecutando esto hasta tener 100 registros, que es lo que necesitamos hasta el momento. Vamos a realizar 100 registros. Vamos a copiar esto. Como es autoincrementable, pues esto no importa mucho si se repiten los datos, ¿verdad? Entonces creo que acá ya nos pasamos de los 100 registros. Vamos a ejecutarlo nuevamente. Oh, acá tengo un error. Esto debería de ser solo una coma. Tenemos este error en varios. Entonces voy a volver a ejecutarlo. Vamos a ejecutar nuevamente esto. Y listo. Acá le vamos a colocar un punto y coma. Y vamos a ejecutar todos estos registros para poder ingresarlos. Voy a seleccionar esto. Vamos a darle el rayito nuevamente.
y acá ya nos aparecen. Vamos a seleccionarlo y si nos damos cuenta ahorita ya tenemos 122 registros. Esto ya lo estamos haciendo con nuestro nuevo usuario que le colocamos solo dos permisos. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera utilizar acá un delete from devices, que esto básicamente borraría toda nuestra base de datos, vamos a ejecutarlo y si se dan cuenta acá dice command denied porque el usuario Eric Galileo no tiene permisos en esta tabla. Esto sería todo por el video. Muchas gracias por verme.